Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a la Santa Eucaristía. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad de estos grandes santos, San Pedro y San Pablo, ambos con diferente carácter, ambos con diferente forma de evangelizar y de llevar el mensaje de Cristo. Hoy les invito para que, participando de la Eucaristía, podamos aprovechar el modelo de santidad de estos dos grandes santos, que son el puente para llegar a Cristo. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levanta, tan cierto como que le canto y me puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la paz y el amor de Jesucristo esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo apóstoles. Pedro y Pablo poseen temperamentos diferentes y líneas también muy distintas. La forma como ambos encontraron al Señor ha marcado su apostolado. Y el genio de Pablo es incomparable en el cristianismo, pero ambos coinciden en la profundidad de su fe y en su amor fervoroso a Cristo. Pedro dice al Señor: Señor, tú bien sabes que te amo. Pablo, por su parte, para mí vivir es Cristo. Ambos derramaron su sangre en Roma en estas fechas, Pedro en el año 64 y Pablo en el año 67. Nos encomendamos a estos dos grandes santos de nuestra Iglesia, quienes son los promotores, inspiradores de Dios para escribir el libro de los Hechos de los Apóstoles, para conocer las cartas de San Pablo a los romanos, a los corintios. Nos encomendamos a ellos, son el puente para llegar a Cristo. Queridos hermanos, así como también ellos son el puente para llegar a Cristo, Cristo es el puente para llegar a Dios. Vamos ahora a encomendarnos a ellos, pidiéndole para que con sus enseñanzas, con sus escritos, que es palabra de Dios, podamos entonces cada día encontrar a Cristo. Y encomendamos en esta Eucaristía las intenciones de Luz Zúñiga, de Graciela Ruiz, de Mirexa del Carmen. Pedimos al Señor por la salud de Graciela Ruiz, de José Elpidio Ramírez, mi papá, por la conversión de José Luis y por el eterno descanso de José Sánchez Venegas. En silencio, hermanos, pedimos perdón a Dios de todos nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con amor y cariño la palabra de Dios. Encomendamos también en esta Eucaristía las intenciones de nuestro pastor diocesano, Monseñor Mario Moronta, Juan Alberto Ayala, nuestro obispo auxiliar, y también por las intenciones de Monseñor Antonio Santarciero, obispo de Huacho, en Perú. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñate la túnica y ponte las sandalias. Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel le hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos: el Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en Él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida.
He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá, librando de todos los peligros, y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, puente por el que muchos van hacia Jesús. A diario nosotros escuchamos su palabra, escuchamos la voz de Dios que fue inspirada en estos grandes apóstoles. Y al celebrar hoy esta solemnidad, qué bonito es ver la valentía de estos dos grandes santos en predicar la buena noticia. Y fíjese lo que nos va diciendo entonces las lecturas, que tienen mucha relación, por supuesto, con las fiestas, con la solemnidad que hoy celebramos de estos dos grandes santos. El libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por San Pedro, que es obra del Espíritu Santo de Dios, nos habla en primer lugar de lo que está sufriendo San Pedro. San Pedro vive la triste experiencia de que Santiago, el hermano de Juan, haya sido maltratado, haya sido degollado por predicar, por hablar de Cristo. Y fíjense ustedes que esa triste noticia para Pedro no fue la razón para Pedro esconderse de los judíos que querían también apresarlo para hacerle lo mismo. Pedro seguía predicando la buena noticia. Y es lo que nos dice entonces la lectura, que lo llevan a la cárcel. Hay 4 soldados vigilantes
porque ya tenían la experiencia en algunas ocasiones anteriores a que los ángeles de Dios llegaban para servirle a Pedro, a San Pablo, a los apóstoles cuando estaban encarcelados. Herodes manda a aquellos 4 soldados para vigilar a Pedro, encadenado, encarcelado. La comunidad cristiana de esa época oraban sin cesar por estar la razón por la que tenían a San Pedro encarcelado. Y la oración del pueblo cristiano es escuchada de parte de Dios. Y por eso envía a su ángel, para que su ángel lo libre de ese tormento. Sobre todo para librarlo, para que continúe predicando. Y por eso escuchamos en el Evangelio. Vemos que en el Evangelio Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Qué dicen la gente de mí? ¿Quién seré yo? ¿Qué dirá la gente? Y la gente estaba un poco confundida. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta a los discípulos, ustedes que andan conmigo, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro toma la palabra y le dice, Señor, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y la respuesta de Jesús hacia Pedro le dice, dichoso tú, Simón, porque ningún hombre te ha revelado esa noticia. ¿Qué quiso decir Jesús? Ninguno te ha revelado esa noticia. Pedro sabe quién es Jesús, porque comparte, porque vive con Jesús, porque conoce sus obras, conoce sus acciones, conoce el poder tan grande que tiene Jesús, que viene de Dios. Y fíjense ustedes, hermanos, entonces la respuesta de Pedro. Esa respuesta es una respuesta que demuestra que sí conoce a Jesús. Si a nosotros nos preguntaran hoy, ¿quién es Jesús? Pues vamos a responder muy bien porque conocemos la respuesta de Pedro y a lo mejor porque conocemos teorías. Y en diciembre celebramos la Navidad y celebramos la Semana Santa y eso nos permite saber y conocer quién es Cristo, qué hizo Cristo, cuántos años tenía, cómo nació, quién era su papá. Podemos conocer su biografía, su historia. Ahora, fíjese lo que entonces le dice Jesús a Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué poder le dio Dios a San Pedro? Fíjese entonces que Pedro no se llamaba así, se llamaba Simón, y Jesús le cambia el nombre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro significa piedra, roca. Y cuando dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, usted será, en pocas palabras, lo que conocemos nosotros como la tradición de la iglesia, como el primer papa de nuestra iglesia católica. Y esa es la tradición de que cada papa, cada pontífice, se cambia el nombre, porque Cristo le cambia el nombre al primer papa. Queridos hermanos, la Iglesia, cuando celebra la memoria de estos 2 grandes santos, nos muestran a cada uno de nosotros la valentía que tienen para predicar. Padre, pero por allá San Pedro o Simón había negado a Jesús, pero recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dio valentía para predicar, sin importar las consecuencias, sin importar cómo iba a morir, predicar la buena noticia de Dios. Padre, y San Pablo, si mal no recuerdo, a lo mejor ustedes dirán, perseguía a los cristianos, los maltrataba, Padre, los mataba, pero San Pablo se convirtió.
Y fíjese la conversión tan radical que San Pablo era aquel apóstol viajero. Iba y visitaba sus comunidades cristianas para animarles y aparte de visitarlas, escribía sus cartas para hacer llegar la buena noticia. Y mire lo que nos dice San Pablo tan bonito. San Pablo está como que escribiendo su carta de el testamento, como que se está despidiendo porque ya sabe lo que le viene. Pero fíjese que no lo dice ni con tristeza, ni con desánimo, y mucho menos se va a esconder por lo que le va a pasar. Mire lo que dice San Pablo. Dice: ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. Sacrificio, es decir, que su muerte no va a ser una muerte por edad avanzada, su muerte no va a ser por una enfermedad o por un accidente, su muerte va a ser de derramar su sangre. Y entonces dice San Pablo: he luchado bien en el combate. ¿Qué significa luchar bien en el combate? Después de perseguir a los cristianos, después de negar a Jesús como lo hizo Pedro, yo ahora defiendo a Cristo. Yo ahora hablo de Cristo y hablo con mis acciones, con mis palabras, con mis gestos. Y entonces dice San Pablo: he perseverado en la fe, es decir, mi fe la he mantenido. Recibí azotes. San Pablo recibió insultos. A San Pablo lo quisieron matar en muchas ocasiones, pero dice San Pablo: he perseverado, me he mantenido firme en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. ¿Qué le va a premiar Dios a San Pablo? Le va a premiar lo que hizo por Cristo. Y dice entonces: y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Hermanos, ¿qué significa esperar? Esperar no significa sentarse en una silla y esperar a que Cristo venga. Mire, ahora sí vámonos. Eso no significa esperar para San Pablo. Esperar significa de que mientras Cristo viene por mí, yo tengo que comenzar a predicar y hacer las obras de Cristo. Lo que hizo San Pablo, lo que ha hecho Pedro. Y entonces dice: cuando todos me abandonaron, todos, hasta los discípulos abandonaron a San Pablo. Mire lo que dice el Evangelio, en la lectura: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Dice: y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Mire qué alegría como habla San Pablo. Cuando uno habla de la muerte, mucha gente se pone triste, se entristece y no les gusta tocar el tema. Pero fíjese cómo habla San Pablo: a todos nos va a llegar esa hora y no sabemos cuándo. Usted sabe cuándo nació, cuándo nació, quiénes estaban, qué hicieron, qué fiestas hicieron, qué tantas cosas hicieron. Eso también lo sé yo, pero ni usted ni yo sabemos cuándo nos vamos a morir. Y por eso, qué bonito San Pablo, su ejemplo, y por eso un puente para llegar a Cristo. San Pablo se preparó y no se quedó sentado esperando. Al contrario, voy a empezar a trabajar. Y comenzó a trabajar por ganarse la corona merecida, el reino de los cielos. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que por intercesión de San Pedro y San Pablo, nosotros también seamos valientes para hablar de Dios y que la muerte para nosotros la dejemos de pensar como el castigo, como el fin de nuestra vida. San Pablo dice: para mí morir es vivir, para mí morir es Cristo. Y por eso morir no es el fin, morir es despertar, nacer para una vida mejor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que en estos tiempos difíciles sigamos siendo testimonio valiente de amor, como San Pedro y San Pablo. Sigamos siendo diálogo de reconciliación ante el mundo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todos nosotros, quienes a diario nos enfrentamos quizás con la persecución de quienes están alejados de Dios, para que esa persecución sea para nosotros señal de que estamos siguiendo bien a Cristo, como lo hizo Pedro y San Pablo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, por todos y cada uno de nuestros pastores, nuestros obispos. Quiero pedir de una manera especial por nuestro pastor diocesano, Monseñor Mario Moronta, Juan Alberto Ayala, nuestro obispo auxiliar, todos los obispos de Venezuela. Pedir por Monseñor Antonio Santarciero, obispo de Huacho en Perú, que pide y le encomendemos en la Eucaristía, para que su trabajo pastoral sea por el bien de las almas y de su propia santificación. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Padre bueno, atiende nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto al altar de Dios presentamos el pan y el vino, y junto a ese pan y vino presentamos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre. Aquí estamos, Señor, al frente de tu altar. Hoy queremos que tú nos digas cómo amar, que nos des de tu pan, tu cuerpo salvador, de ese vino que es la sangre que en la cruz tú derramaste. Con el vino y con el pan, nuestras vidas te ofrecemos y en ti creemos. Te vamos a dar todo lo que somos, sin tener reservas, pues con esta ofrenda queremos cambiar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por intercesión de San Pedro y San Pablo, concédenos celebrar este sacrificio, íntimamente unidos a ti en la fe y en el amor. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la fiesta de tus santos apóstoles nos llena de júbilo. Pedro es nuestro guía en la fe que profesamos. Pablo, expositor preclaro de tus misterios. Pedro consolidó la iglesia primitiva con los israelitas que creyeron. Pablo fue preceptor y maestro de los paganos, que Dios quería llamar a su iglesia. Así, después de haber congregado por caminos diversos a la familia de Cristo, esa misma familia los asocia ahora en su veneración con una sola corona. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos y proclamando sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de José Sánchez Venegas, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodia y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Te agradecemos, queridos hermanos, en silencio a Dios por el don de la vida, la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y lo que tenemos. Le damos gracias a Dios por darnos como modelos de santidad a San Pedro y a San Pablo. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio, demos gracias. Y decimos todos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Santos apóstoles Pedro y Pablo, rueguen por nosotros. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, haz, Señor, que la participación perseverante en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a la doctrina de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Dispuestos a ser valientes como Pedro y Pablo en predicar el mensaje de Jesús, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Que Dios te bendiga.